Entonces vamos a hablar acerca del foro de insuficiencia mitral. Pásale, por favor. Ya, primero debemos tener en cuenta que la insuficiencia mitral es una enfermedad valvular muy frecuente en la población. Su prevalencia suele ir aumentando con edad y se estima que el 7% de la población mayor de 75 años la padece. El mecanismo por el que se puede dar una insuficiencia mitral puede tener un origen en las valvas, que puede ser por una afección reumática o degenerativa, o en el aparato subvalvular por un alargamiento o retracción de las cuerdas tendinosas o disfunción de los músculos papilares. En cambio, también puede tener algún origen en el miocardio ventricular, cuando se produce una disfunción global segmentaria. Ya, dentro del tratamiento de elección en la actualidad, este está bien tolerado y se suele utilizar la cirugía reparadora, ya que se le ha asociado a una baja mortalidad del 1 al 2%. Y este también ha tenido buenos resultados con pacientes de bajo riesgo con una función ventricular conservada. Pásale, por favor. Ya, dentro del tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral, debemos de tener en cuenta que esta va a ser una reparación quirúrgica de la válvula mitral. Se lo realiza a través de varias técnicas. Habitualmente se le suele combinar con estas técnicas que vemos aquí en este cuadro. Se le suele combinar a través de una resección del tejido valvular redundante de la válvula mitral, una reducción del tamaño del anillo, también a través de una reparación y una reinserción de las cuerdas o una aproximación del borde libre de las valvas. Entonces, estas técnicas percutáneas son dirigidas específicamente para el tratamiento de la insuficiencia mitral, pero se suele acompañar de estos tres objetivos terapéuticos en el que vamos a tener como primer punto la aproximación de las valvas, tanto anterior y posterior, a través de un dispositivo que se lo conoce como MitraClip. Como segundo objetivo, tenemos a la reducción del tamaño del anillo mitral por medio de su acortamiento longitudinal a través del seno coronario. Esto se lo conoce como una anuloplastía indirecta. Y como tercer objetivo terapéutico, también se puede tener un desarrollo de una prótesis para implantarlo por vía anterógrada transeptal, pero este todavía sigue en experimentación animal. Pásale, por favor. Bueno, continuando con este tema, yo les voy a hablar del dispositivo MitraClip que ya mencionó mi compañero. Para iniciar, este es un sistema completo y está compuesto por el dispositivo, un catéter guía y el sistema de liberación. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, se encuentran sus distintos componentes. Tenemos el extremo distal del catéter de liberación en la parte superior, el sistema de seguridad de los grippers, que ya veremos para qué sirven los grippers también, el conector del catéter con el clip y los brazos recubiertos del clip por poliéster, que ya veremos después para qué sirven. Entonces, dentro de este sistema vamos a tener que es de un material cromo y está recubierto de poliéster, como vemos en la imagen, que va a permitir una formación de un puente de tejido fibroso entre las valvas. Como siguiente punto, también tiene dos brazos articulados, como se puede ver en la imagen también. Estos se mueven de forma simétrica aproximadamente entre ángulos de 0 a 240 grados. Y el gripper, por finalizar, también lo tiene cada brazo y su función es atrapar el tejido valvular. Bien, también dentro del dispositivo MitraClip tenemos el sistema de liberación de este dispositivo, y este sistema consta de lo que vemos en la imagen de la derecha, un catéter guía de 24F con punta móvil para ayudar a dirigir el dispositivo que se introduce a través del catéter, como lo vemos aquí. También tenemos el estabilizador, en donde están los mandos, el sistema de liberación,
Esto se encuentra en la parte proximal. Estos mandos permiten el cierre, la apertura de los grippers, los movimientos y su liberación. Aquí tenemos el mando del catéter guía, el catéter guía y el sistema de liberación, el mando del sistema de liberación del clip y bueno, y el estabilizador de la máquina. Y aquí está el MitraClip que ya les mencioné anteriormente. Bueno, y para realizar este procedimiento tenemos ciertos criterios anatómicos de elegibilidad de los pacientes. Entonces hay que destacar que no todas las válvulas son aptas para esta técnica. Entonces dentro de los criterios anatómicos tenemos que debe haber una regurgitación central entre A2 y P2, que ya veremos posteriormente que estos son partes de la válvula mitral, son los puntos de coaptación de las válvulas. También debe tener el paciente que ambas valvas deben ser móviles y no deben estar calcificadas. Y la coaptación de los velos debe ser mayor a 2 milímetros. La coaptación es el lugar de unión de las valvas. Entonces esta longitud de coaptación debe ser mayor a 2 milímetros como vemos en la imagen A. La siguiente característica es que la profundidad de la coaptación, considerando con el plano mitral, debe ser menor a 11 milímetros. Como vemos aquí en la imagen, la profundidad debe ser menor a 11 milímetros. Es la distancia de la valva hasta su punto máximo es su profundidad desde que se coaptan hasta que termina la valva. Esta profundidad debe ser menor a 11 milímetros. Luego tenemos que si tiene un flail el paciente, un flail que es una patología también igualmente, este flail debe tener menos de 10 milímetros y su coaptación debe ser menos de 15 milímetros. Y el área mitral en general debe ser mayor a 4 centímetros cuadrados. Entonces, como vemos en la imagen, vemos que hay ciertos factores que los pacientes deben cumplir para poder realizarles este procedimiento. Para continuar vamos a ver cómo es la técnica para poner el dispositivo. Pásale, por favor. La finalidad de esta técnica es aproximar a los festones A2 y P2 de las valvas anterior y posterior, de modo que se va a crear un doble orificio mitral en diástole y una válvula competente en sístole. Podemos observar los festones A2 y P2 en la imagen de la izquierda y son los que se van a aproximar mediante la técnica. Este procedimiento se va a realizar siempre con anestesia general debido a que se necesita una inmovilización total del paciente y con una heparinización completa también. Debemos mencionar que el eco transesofágico en 2D y también en 3D va a ser la guía para todo este procedimiento y es imprescindible desde el principio hasta el final. Y el abordaje se va a realizar mediante la vena femoral derecha. Pásale, por favor. Una vez que se realiza el abordaje por la vena femoral derecha, se va a tener acceso a lo que es la aurícula derecha, pero para poder acceder hacia la aurícula izquierda y la válvula mitral, se va a proceder a hacer una punción transeptal que se va a realizar guiada de igual manera por el eco transesofágico en la porción más superior y posterior a la fosa oval. Una vez que se ha realizado la punción transeptal, se avanza el catéter guía hasta la aurícula izquierda y a través de este se va a pasar el sistema de liberación y en la parte distal vamos a tener, en la parte distal del catéter guía. Seguido de esto, se van a iniciar las maniobras de acercamiento al plano mitral, en donde el dispositivo va a atravesar el plano mitral en forma perpendicular y en su parte central van a estar los brazos del clip abiertos. Una vez que ya ha pasado hacia el ventrículo derecho, el dispositivo se va a girar de modo que los brazos van a quedar perpendiculares a la línea de coaptación de ambas valvas. Y es aquí en este punto en donde se va a realizar el contacto entre cada uno de los brazos del dispositivo con el borde libre de cada una de las valvas. Pásale, por favor. Una vez que se consigue el contacto entre los brazos y las valvas, se van a bajar los clippers y de modo que el tejido valvular ya va a quedar atrapado entre cada brazo y su clipper correspondiente.
Luego se procede al cierre del dispositivo con el acercamiento de los tejidos valvulares enganchados en cada brazo. Podemos ver en las imágenes cómo se procede a la introducción del clip y el contacto del clip con ambas valvas. Pásale, por favor. Bueno, en esta imagen, en la imagen de la izquierda, en una representación 3D, podemos ver el agujero transeptal que se realiza para poder acceder hacia la válvula mitral. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo pasa a través del plano mitral hacia el ventrículo izquierdo, y como podemos ver en la imagen más de la derecha, los brazos están extendidos, próximos a tener contacto con ambas valvas. Pásale, por favor. Una vez que ya se comprueba por medio de la ecografía transesofágica que la posición del dispositivo sea la adecuada, sea la correcta, se tenga una reducción del grado de la insuficiencia mitral y también la ausencia del gradiente transmitral, se va a liberar el dispositivo y se retira el sistema de liberación. Luego de esto se va a retirar el catéter guía y se va a revertir lo que es la heparinización y se realiza la hemostasia en el sitio de punción, es decir, en el abordaje. Como complicaciones, tenemos que estas son muy escasas y se van a relacionar más que todo a la punción transeptal, la utilización de las guías rígidas y la duración del procedimiento. En cuanto a las complicaciones específicas, van a incluir la pérdida del contacto de los velos, embolización y el posible daño a estructuras valvulares y subvalvulares. En cuanto a los resultados, el fallo técnico inicial y la pérdida del contacto de uno de los velos, es decir, que se produce un desenganche de estos, fueron las principales causas de una falta de efectividad en este procedimiento. Pero asimismo, con una técnica adecuada y una correcta posición, se observa una mejoría en el grado funcional y en la reducción de los diámetros ventriculares. También se observa una reducción significativa de la insuficiencia mitral en más del 90%, reducción de los diámetros del ventrículo izquierdo y también una mejoría clínica significativa en los 2/3 de los pacientes con clase funcional 1 y 2. Entonces, de este modo, podemos decir que el procedimiento es factible en un elevado porcentaje de pacientes, siempre y cuando cumplan con la anatomía apropiada que ya hemos visto anteriormente. Las complicaciones de este procedimiento son infrecuentes. La efectividad en reducir la insuficiencia mitral es bastante alta, aunque sí es menor que la cirugía, y los resultados se mantienen a 2 años. Pásale, por favor. Y para finalizar, dentro de las indicaciones del procedimiento, primero debemos de tener en cuenta que este suele tener buenos resultados, por lo que se lo considera como el tratamiento de elección para pacientes con una insuficiencia mitral moderada o severa. También tiene un indicamiento cuando es de origen tanto degenerativo como funcional. También cuando este es de un alto riesgo quirúrgico por una disfunción ventricular o una cirugía coronaria previa. También se le ve como una nueva opción terapéutica, ya que la insuficiencia mitral degenerativa o funcional puede ser provocada por un jet central, en lo que entraría esta indicación del uso del MitraClip. También este procedimiento se lo ha hecho de manera segura, un poco efectiva, pero es de corto a mediano plazo para presentar mejoría sintomática, porque este reduce los volúmenes ventriculares. Por lo tanto, no se tiene aún ninguna información acerca de la durabilidad de este tratamiento a largo plazo. Gracias, eso ha sido toda nuestra exposición. Ok, chicos, pueden empezar con la siguiente para yo darles un comentario luego.
Listo, Doc. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a ver acerca del foro de estenosis mitral. Pásale, por favor. Ya, entonces tenemos la estenosis. Anteriormente ya hemos visto que como una de las causas importantes vemos que era la estenosis mitral por la cardiopatía reumática. Sin embargo, también existe la estenosis mitral con calcificante no reumática. Pásale, por favor. Entonces, este tipo de estenosis mitral calcificada existe y mayor frecuencia en la población anciana y en la población de ingresos, en los países de ingresos altos. La estenosis calcificada es el resultado de la calcificación del anillo mitral, que se extiende hacia las bases a las bases de las valvas principalmente, lo cual da como resultado o se da el resultado de un estrechamiento del anillo y también de la rigidez de las valvas. Lo que le diferencia de la estenosis mitral reumática es que en esta no existe o no hay fusión comisural y tampoco las puntas de las valvas se ven afectadas. Pásale, por favor. El pronóstico de este tipo de estenosis, la progresión de este tipo de estenosis mitral es variable. Va desde un aumento menor a 1 hasta 9 milímetros de mercurio por año. El pronóstico es malo, con una tasa de supervivencia de 5 años en aproximadamente menor al 50% de la población, y la determinación de la gravedad es muy difícil, debido a que existe una calcificación extensa, incluso anomalías significativas de la distensibilidad de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Pásale, por favor. En cuanto a la intervención que se puede solicitar, hay que tomar en cuenta que el riesgo para cualquier intervención es muy alto. Pásale, por favor. Es por esto que las indicaciones de las intervenciones en este tipo de pacientes difieren de lo que se da normalmente en la estenosis mitral reumática, debido a 3 razones principalmente. En primer lugar, aquí la calcificación afecta al anillo y a la base de las valvas sin fusión comisural. Es por esto que la PMBC y la comisurotomía quirúrgica no tienen un papel importante. Además, debido a que se encuentra presente una calcificación anular mitral severa, representa un desafío muy importante para el cirujano debido a la dificultad técnica para unir de manera segura las válvulas protésicas. Además, que en la colocación de estas válvulas protésicas puede existir un estrechamiento del orificio. Otra de las dificultades que se pueden hallar en las intervenciones es que generalmente se presentan en pacientes ancianos que se encuentran debilitados, incluso con comorbilidades. Entonces es por eso que tienen un alto riesgo quirúrgico. Pásale, por favor. Entonces es por esta razón que la intervención en este tipo de pacientes solo se va a realizar cuando los síntomas sean muy limitantes, es decir, cuando tengan muchos síntomas y no puedan tratarse con diuresis o control de la frecuencia cardíaca. Pásale, por favor. Entonces, aquí tenemos una recomendación que en este tipo de pacientes graves, con sintomatología también grave, hay que tomar, primero hay que tomar en cuenta el riesgo de la intervención. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que existe un riesgo alto para cualquier intervención que se vaya a solicitar. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Bueno, respecto a la evolución de la enfermedad, aquí es importante reconocer que el intervalo de tiempo que se da entre la aparición de la fiebre reumática aguda y la posterior obstrucción de la válvula mitral va a variar en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en zonas templadas como Estados Unidos o Europa Occidental, los pacientes que tienden a desarrollar esta fiebre reumática aguda van a tener en sí un periodo que es asintomático, que va a durar aproximadamente 15 a 20 años antes de que en este comiencen a aparecer los síntomas de estenosis mitral. Y posteriormente en estos pacientes pueden tardar alrededor de 5 a 10 años para que tengan una discapacidad leve a una discapacidad grave. La progresión en sí es mucho más rápida en pacientes que viven en áreas tropicales o subtropicales, los polinesios y nativos de Alaska. Por ejemplo, en la India podemos decir que una estenosis mitral podría estar presente de manera crítica en pacientes de 6 a 12 años de edad.
En América del Norte y Europa Occidental también los síntomas se van a desarrollar más lentamente, ya que van a tener un inicio alrededor de las edades de 45 a 65 años en estos. Y la causa que es más probable de esta diferencia de evolución de la enfermedad en estos pacientes debe ser tal vez la prevalencia relativa de la fiebre reumática. Y también podría estar relacionado con una falta de profilaxis primaria y secundaria en los países de desarrollo. Y esto podría en sí dar lugar a estos episodios recidivantes de cicatrización de la válvula en los pacientes. Pásale, por favor. A la anterior. Ya. Respecto a la progresión hemodinámica. En esta aquí los datos ecocardiográficos serían descritos como los más característicos que van a describir la velocidad de progresión hemodinámica en los pacientes que tienen una estenosis mitral leve. Se hizo un estudio combinado en 153 adultos, los cuales tenían una edad media de aproximadamente creo que 60 años y se les hizo un seguimiento por alrededor de 3 años. Y como en la mayoría de los pacientes que tienen estenosis mitral, en este estudio el 75 al 80% eran mujeres. Bueno, ¿qué se descubrió en este estudio? Que el área de la válvula mitral al inicio tenía un 1.7 más o menos 0.6 centímetros en los pacientes y con el avance de los años tuvo una disminución en el área de esta válvula de 0.09 centímetros por año. Además, es importante mencionar que aproximadamente un tercio de los pacientes muestran una progresión rápida, la cual esta progresión rápida es definida como una disminución en el área valvular mitral de 0.1 centímetros al año. Bueno, en sí, estos datos se aplican a los pacientes de edad avanzada que tienen una estenosis mitral y usualmente se aplican en los países desarrollados. Pásale, por favor. Bueno, y respecto a los resultados clínicos, los datos que van a determinar esta evolución natural en la era prequirúrgica principalmente indica que los pacientes que presentan una estenosis mitral van a tener un pronóstico deficiente, ya que tienen tasas de supervivencia a 5 años en el 62% en pacientes que van a tener una estenosis mitral de clase 3 y del 15% para los pacientes que tienen una estenosis mitral de clase 4. En cambio, los pacientes que están en la era quirúrgica, los que no han tenido intervenciones quirúrgicas, tenían una tasa de supervivencia a 5 años tal vez del 44%. Es decir, aquellos que van a rechazar las valvulotomías. En cambio, los resultados clínicos en pacientes que sí han recibido un tratamiento quirúrgico ha mejorado mucho y ha permitido tratar en sí estas obstrucciones valvulares. Pero, sin embargo, la longevidad de estos pacientes se acorta en comparación con la edad esperada y en gran parte esto podría estar relacionado a complicaciones con el proceso de la enfermedad, por ejemplo, una embolia sistémica o tal vez efectos secundarios del tratamiento como la presencia de válvulas protésicas. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Bueno, respecto al tratamiento farmacológico en la estenosis mitral, aquí se mencionaba que el tratamiento consistía en administrar diuréticos, bloqueadores beta o bloqueadores de los canales de calcio, los cuales tenían como objetivo regular la frecuencia cardíaca y esto a su vez podría mejorar los síntomas de manera temporal. De igual manera, se mencionaba que en pacientes en ritmo sinusal, la anticoagulación oral estaba indicada en caso de que haya antecedentes de una embolia sistémica o cuando se localicen trombos en la aurícula izquierda. De igual manera, en pacientes con estenosis mitral grave y fibrilación auricular persistente, ellos deben recibir un tratamiento mantenido con antagonistas de la vitamina K y evitar el uso de anticoagulantes, el uso de nuevos anticoagulantes orales. Pásale, por favor. Ya. También se destaca que los anticoagulantes directos están contraindicados como una terapia antitrombótica en el caso de la estenosis mitral de etiología reumática que vaya de un grado moderado a severo. En estos casos solo se está indicado los antagonistas de la vitamina K como la warfarina, que es el más utilizado, debido a que en estos pacientes el riesgo de tromboembolismo sistémico es muy alto.
De igual manera, cuando los pacientes con estenosis mitral se hallan en ritmo sinusal, el riesgo de tromboembolismo es mayor que en individuos controles. Sin embargo, cuando a esto se le suma la coexistencia de una fibrilación auricular, el riesgo va a ser 7 veces mayor que cuando el paciente solo presenta estenosis mitral en ritmo sinusal. Por lo tanto, en presencia de esta fibrilación auricular, estos pacientes, como mencioné, ya deben recibir anticoagulantes con antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, bueno, también se menciona que cuando el paciente con estenosis mitral se encuentra en ritmo sinusal, hay algunas circunstancias en donde se le debe prescribir anticoagulación oral. Esto está indicado en dos circunstancias. Una, cuando el paciente tiene antecedentes de haber sufrido una embolia sistémica previamente, o cuando los pacientes que tienen un trombo, o en pacientes que tienen un trombo en la aurícula izquierda, ya sea que generalmente este trombo se lo suele detectar por ecografía transesofágica. Sin embargo, aquí se mencionaba que el tratamiento con estos antagonistas de la vitamina K tienen varias limitaciones y, o sea, son los más usados, por lo que hacen difícil usar este tratamiento en la práctica clínica. Las limitaciones de este tratamiento suele ser que los antagonistas de la vitamina K tienen una respuesta variable, la ventana terapéutica tiene una ventana terapéutica estrecha. También se mencionaba que necesitan realizar un control sistemático respecto al grado de anticoagulación. De igual manera, se requiere frecuentes ajustes de la dosis. Estos fármacos tienen numerosas interacciones con otros medicamentos e incluso con algunos alimentos. Y hay algunos casos en que los pacientes presentan resistencia a este tipo de fármacos, por lo que por lo que las investigaciones que se realizan se centran en encontrar una alternativa a estos antagonistas de la vitamina K. Y, o sea, lo que buscan es desarrollar un anticoagulante oral que tenga un amplio margen terapéutico y una escasa variabilidad intra e interindividual, para que así pueda administrarse ya una dosis fija y no tener que estar ajustando la dosis, como en el caso de los antagonistas de la vitamina K. Y también, o sea, un anticoagulante que presente pocas interacciones farmacológicas y con algunos alimentos. Pásale, por favor. Ya, respecto a esto, o sea, como hemos venido mencionando, en el tratamiento farmacológico por lo general siempre va a estar basado en los antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, encontramos un estudio en donde se exponían los resultados de los anticoagulantes orales directos en pacientes con estenosis mitral. Aquí se menciona que pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular requieren una anticoagulación para prevenir el accidente cerebrovascular. Sin embargo, hasta ahora todos los estudios que se realizaban sobre anticoagulantes orales directos no se tomaban en cuenta a los pacientes con estenosis mitral de moderada a grave, por lo que al parecer se mencionaba que este era uno de los primeros estudios donde se incluía a estos pacientes con estenosis mitral. El objetivo de este estudio en sí fue validar la eficacia de estos anticoagulantes orales directos en pacientes con estenosis mitral. Aquí la población de estudio que se incluyó fue, dice que se inscribió en la base de datos del Servicio de Evaluación y Revisión de Seguros de Salud en la República de Corea e incluyó a una población de estudio que se la dividió en dos grupos. A 1.917 pacientes, que corresponde al 26,1%, se les administró un tratamiento con anticoagulantes orales directos, mientras que a 5.440 pacientes, que corresponde al 73,9%, fueron tratados con warfarina. Entre los pacientes que recibieron estos anticoagulantes orales directos, 367 fueron tratados con dabigatran, 472 con rivaroxaban y 192 con apixaban y 84 con edoxaban. El criterio de valoración principal de la eficacia entre estos medicamentos fue cuáles ayudaban, digamos, a prevenir los accidentes cerebrovasculares o las embolias sistémicas. Y el resultado de seguridad que se evaluó igual en este estudio fue entre los dos medicamentos la hemorragia intracraneal.
entre los resultados que se obtuvieron de este estudio fue que los eventos tromboembólicos ocurrieron a una tasa del 2,22% al año en el grupo de pacientes que recibió los anticoagulantes orales. Y los eventos tromboembólicos ocurrieron en el 4,19% al año en el grupo que recibió warfarina. De igual manera, se produjo una hemorragia intracraneal en el 0,49% del grupo de los anticoagulantes orales y en el 0,93% en el grupo de warfarina, por lo que la tasa de incidencia de hemorragias intracraneales mostró una diferencia no significativa entre el grupo de ambos fármacos. Y como conclusión de este estudio, se llegó que en pacientes con fibrilación auricular que están acompañados de una estenosis mitral, el uso de anticoagulantes orales directos puede ser prometedor y genera una hipótesis en que estos pueden llegar a prevenir una tromboembolia. De igual manera, se menciona que los principales hallazgos de este estudio fueron que, primero, los anticoagulantes orales directos se asociaron con tasas más bajas de tromboembolismo que la warfarina, que vendría a ser un antagonista de la vitamina K. Y en segundo lugar, que estos anticoagulantes orales fueron tan eficaces como la warfarina para la prevención de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Ya pásale, por favor. Ya, esa fue toda nuestra presentación. Gracias. A ver, chicos. La verdad que en la valvulopatía mitral, sí me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. En la valvulopatía mitral es frecuente en el mundo entero, pero en nuestro medio, en Latinoamérica, la cardiopatía reumática sigue siendo la causa principal. Les había dicho que en otros países, los llamados de primer mundo, desarrollados como quieran, es la cardiopatía degenerativa. Ellos ya no prácticamente tienen pocos casos de cardiopatía reumática y los que tienen casos son en los migrantes. En la insuficiencia mitral hay un problema en el momento de la sístole ventricular, ¿no es cierto? En la diástole pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, normalmente, pero en la sístole, en que del ventrículo izquierdo debe pasar la sangre a la aorta, esa sangre se regresa, regurgita, se regresa hacia la aurícula izquierda por la insuficiencia valvular. Entonces hay primero un aumento de volumen de sangre hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda va creciendo, aumenta de tamaño. Luego de eso, aumento de volumen en la aurícula izquierda manda más sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe más sangre y también aumenta de tamaño. Y así es el círculo del volumen aumentado de sangre en esta patología. Eso se llama aumento de la precarga. Con el tiempo, la aurícula izquierda se hace grande y ya no alcanza a mandar toda la sangre
tiene que aumentar, ¿qué? La presión de la aurícula izquierda. Esa presión que normalmente es menor a 12 milímetros de mercurio, igual a la presión del capilar pulmonar, que también es menor a 12 milímetros de mercurio, igual a la presión de venas pulmonares, que también es menor a 12 milímetros de mercurio, aumenta esta presión con el tiempo en la insuficiencia mitral. Y llega a tener 14, 16, 18, 20 esa presión de la aurícula izquierda. Aumenta la presión en la aurícula izquierda, les decía, para que la sangre pueda pasar hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe más sangre con el tiempo también. Aumenta su presión. Eso se llama aumento de la poscarga. Y el paciente se vuelve sintomático. ¿Por qué? Porque aumentaron las presiones en los capilares pulmonares. Y comienza a tener disnea de esfuerzo, que es lo primero que se comienza a presentar. La aurícula izquierda va creciendo tanto que llega a tener arritmias supraventriculares y puede llegar a tener fibrilación auricular. Lo importante en esta patología es determinar cuándo le operamos al paciente, cuándo le operamos al paciente o cuándo nosotros tomamos una decisión. No es muy complicado cuando el paciente es sintomático y tiene insuficiencia mitral importante, insuficiencia mitral severa. No es muy complicado si el paciente está en clase funcional 3 o llegó a 4. Tiene disnea de moderados, de leves esfuerzos, qué sé yo. Cuando ya tiene fibrilación auricular. Cuando la presión pulmonar ha aumentado. Pero el problema es cuando el paciente es asintomático. Hay pacientes que tienen insuficiencia mitral severa y son asintomáticos. ¿De ahí qué decidimos? Entonces, nos guía mucho el eco. Hay muchos parámetros que vemos ahí. Por ejemplo, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con el diámetro telesistólico mayor de 45 milímetros de mercurio ya es una indicación. Cuando la fracción de eyección disminuye del 60%, o el diámetro telesistólico es menor de 45, cuando el paciente presenta fibrilación auricular, cuando la presión pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio, ya es una hipertensión pulmonar de grado moderado. Peor si es de 70 o más, ya es hipertensión pulmonar severa. Esos parámetros los tomamos muy en cuenta. Y si es un paciente asintomático, tenemos que hacer una prueba de caminata. Le hacemos una prueba de esfuerzo, que camine durante un tiempo el paciente y vemos si con la caminata presenta síntomas. Así lo hacemos aquí. Y si durante el esfuerzo que nosotros vemos desencadena algún síntoma o algunos centros hacen, junto con la prueba de caminata, hacen un ecocardiograma en ese momento y ven si hay disfunción ventricular con el esfuerzo, y es una decisión quirúrgica. Pero es complicado saber, porque no se le puede operar antes al paciente, antes de ciertos parámetros, ni tampoco después. Es tan complejo eso. Y en este caso tenemos, como ustedes presentaron, la reparación de la válvula, una plastía mitral. Eso le hacen en centros de alto nivel. En nuestro país nosotros directamente llegan los pacientes y tienen que ser cambiados su válvula, una prótesis. Pero hay centros en el mundo entero que hacen la reparación, la plastía mitral. Y hay centros que hacen plastía por cateterismo cardíaco. Imagínense. Eso ya les toca a la nueva generación, a ustedes. Nosotros en nuestro país aún no lo hacemos. Y viene la plastía mitral. Entonces, ahora tenemos el clip mitral. Ese sí. Ya está muchos casos en Latinoamérica. Colombia, Brasil. Colombia es el mayor centro de clip mitral en Latinoamérica. Le sigue Brasil y le sigue Argentina. Nosotros no hemos hecho ni un solo caso todavía
Esperemos hacerlo. Los parámetros que ustedes presentaron son los adecuados. Entonces, en ese aspecto estamos en la insuficiencia mitral. En estenosis mitral es otro campo diferente. Si bien está afectada la misma válvula mitral, la fisiopatología es diferente. ¿Por qué? Porque la sangre que debe pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo cada vez tiene dificultad de pasar, porque la válvula está estrecha. Tienen que saber exactamente cuánto mide una válvula mitral, cuánto es el valor normal de la válvula mitral, y saber cuándo es una estenosis mitral moderada, una estenosis mitral importante, estenosis mitral severa, estenosis mitral leve, según el estrechamiento de la válvula. Entonces les decía que la sangre tiene dificultad en pasar en la diástole, pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. En este caso, el ventrículo izquierdo es de tamaño normal, tamaño adecuado, la fracción de eyección es preservada. Porque no es el problema del ventrículo izquierdo, es prácticamente antes, es en la aurícula izquierda que la sangre no logra pasar de la aurícula izquierda por la válvula estrecha. Entonces, ¿qué hace primero? Igual, la aurícula izquierda va aumentando de tamaño, aumenta de tamaño porque tiene mayor volumen. Con el tiempo, la sangre tiene que pasar porque tiene que pasar al ventrículo izquierdo de cualquier manera y aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y luego aumenta la presión en los capilares pulmonares, aumenta la presión en las arterias pulmonares y aumenta la presión para atrás del ventrículo derecho y así. Y el paciente se vuelve sintomático. Entonces, no tenemos nosotros muchas dudas en este caso. Con la aurícula izquierda tan grande, este paciente fácilmente con estenosis mitral hace arritmias. Son los pacientes que mayor arritmias hacen, especialmente la fibrilación auricular, el flúter auricular. Y son los pacientes que tienen mayores accidentes vasculares cerebrales de tipo isquémico por trombos que aparecen en esta aurícula izquierda grande. Entonces, tenemos que tomar la decisión de cuándo actuamos en este caso y cómo vamos a actuar. Les decía, y ustedes presentaron que en este grupo de pacientes, en Latinoamérica nosotros les hacemos valvuloplastia mitral cuando el área valvular mitral es menor a 1.0. Y lo hacemos con un baloncito que se llama balón de Inoue. O aquí, bueno, le conocen como Inoue, pero es Inoue. Es un japonés que inventó este baloncito que logra abrir la válvula mitral. Actualmente también existen otros dispositivos para abrir la válvula mitral, pero sigue siendo la valvuloplastia con el balón de Inoue la técnica de Lenzi. Para esto nos ayuda el ecocardiograma, que tiene ciertos parámetros que son importantísimos conocer. Nosotros queremos que el score de Wilkins que presentaron ustedes para poder intervenir con el balón tiene que ser menor a 9, entre 8 y 9, menor a 9. Es lo que hacemos en nuestro hospital. Cuando ya el score de Wilkins mayor de 10, es preferible el cambio valvular mitral. En otros países tienen un dispositivo que se llama dispositivo de Crivier. Ellos dicen que hacen con score de Wilkins de 10, de 11, sin problema, hacen la valvuloplastia con ese dispositivo que nosotros no lo tenemos en nuestro país. En nuestro país solo tenemos de este método que les digo,
valvuloplastia mitral con balón de Inoue, hasta un score menor hasta un score de 9, digamos, ya. Ustedes ya saben qué mide el score de Wilkins. Hay 4 parámetros que ustedes deben saber bien porque ya presentaron eso. En Estados Unidos, en la American Heart presentada, ellos dicen que con el área valvular menor a 1.5 centímetros cuadrados, el paciente ya tiene alto riesgo tromboembólico, tiene alto riesgo de fibrilación auricular, y si la presión pulmonar es mayor de 50 milímetros de mercurio, ese paciente tiene que ir a cirugía. A cirugía. Nosotros en nuestro medio aún seguimos en ese contexto, a menos que el paciente ya esté sintomático. Hay pacientes que incluso en estos parámetros se adaptan tanto que siguen siendo asintomáticos con estenosis mitrales importantes de 1.1, 1.2, 1.3. Ahí es difícil tomar la decisión, ¿qué hacemos? Porque con el balón de Inoue lo que nosotros conseguimos es llegar a 1.5, a 1.6. Entonces, si vamos a intervenir una válvula mitral con 1.5, no ganamos mucho. Ahora hay un nuevo procedimiento que estamos haciendo para ayudar a estos pacientes que tienen la aurícula izquierda tan grande como las grandes, se hacen gigantes de esas aurículas. Gigantes, especialmente en la orejuela. Ahora estamos cerrando la orejuela con un dispositivo tipo Amplatzer. Amplatzer es un dispositivo diseñado por un genio de la cardiología intervencionista que era el doctor Kurt Amplast. Lo conocí personalmente hace unos 20 años, tal vez cuando yo iniciaba la hemodinámica en nuestro país. Lo conocí en un congreso en Argentina, este doctor, de baja estatura, pero de altísimo nivel. Él diseñó todos los dispositivos para cerrar CIA, PCA, para cerrar, vea, el dispositivo tipo Amplast para cerrar estas orejuelas. Diseñó catéteres que se llaman catéteres de Amplast. Todos llevan su nombre. Entonces, eso es en cuanto a las valvulopatías, ya sea estenosis o insuficiencia mitral. ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? No hay nada de preguntas. Doc, una vez que se realiza algún tipo de intervencionismo, después de ello, ¿se acompaña algún tipo de tratamiento farmacológico o simplemente es la intervención y ahí quedó? No. Los pacientes con enfermedad valvular mitral tendrán problemas toda la vida. Los de la insuficiencia mitral, si le hacemos un reparo, una reparación, una plastía mitral, ellos van con medicación para proteger esa plastía, para disminuir su presión pulmonar, para mantener una buena fracción de eyección, que son los inhibidores de ECA, los ARA2. Pueden ser pacientes que dependiendo del tamaño que está en su aurícula izquierda necesiten anticoagulación. Tiene que ser un seguimiento con ecocardiograma periódico. Cuando tiene prótesis mitral, ya ahí tiene que ser anticoagulado toda la vida. Prótesis mitral mecánica. Las prótesis mitrales biológicas no necesitan anticoagulación, a menos que tengan la aurícula izquierda bien grande, ¿no? Bien grande y tengan arritmia cardíaca. Pero en las prótesis mecánicas, todos necesitan anticoagulación, cuidar bien esa fracción de eyección. Si está deteriorada, tienen que recibir sí o sí un medicamento que mejore esa función ventricular, como son los IECA o ARA2.
si tiene el nuevo dispositivo de clip mitral, también tiene que ser anticoagulado. Esto es lo que está haciéndose en el mundo actualmente. Prácticamente ya no se van a llegar a operar las valvulopatías. Ya cada vez menos se operan, porque por intermedio de los cateterismos, por intervencionismo cardíaco, se logran tratar ya prácticamente todas las válvulas. Todas las válvulas. Entonces, a eso llegaremos. Estamos ya en la era del clip mitral y con eso tendrá que el paciente tomar una medicacióncita, pero logramos al paciente ingresa a hemodinámica y al siguiente día se va a la casa. Imagínense, lo que es una cirugía cardíaca es tenaz. Ingresa el paciente, tienen que operarse. Luego de la cirugía va a terapia intensiva. Depende de cómo fue el éxito. Pasan a veces 2, 3 días y algunas semanas. Y el procedimiento es invasivo. La cirugía en el pecho y todo eso que conlleva, ¿no? Entonces, imagínense qué resultado tiene. En estenosis mitral, ya ven que les dije que el problema es en la aurícula izquierda. Pacientes hacen arritmia fácilmente y tienen que ser anticoagulados. Si se ha hecho una valvuloplastia mitral con balón, tiene que ir siguiendo periódicamente con ecocardiogramas porque puede haber una reestenosis mitral y tenemos que reintervenir y tomar una decisión. Dependiendo del score de Wilkins, podemos volver a hacer una segunda valvuloplastia, una tercera valvuloplastia o cambiar la válvula. Ahora está apareciendo ya una prótesis incluso para la estenosis mitral, una prótesis. Y estamos nosotros viendo cómo la evolución en el mundo está para eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, nos veremos el día de mañana con la siguiente valvulopatía. Ya ven que cada valvulopatía es una maravilla, el conocimiento, no la enfermedad. El conocimiento. Espero que todos vengan preparaditos para esas presentaciones. Hasta luego, chicos. Y, Doc, antes, ¿se me podía quedarse un momentito para hablar unos 2 temitas nomás, Doc? Claro, dime. Es sobre el tema de los leccionarios, Doc. De ahí los demás chicos pueden nomás salir, no hay problema. Gracias, Doc. Hasta luego, que les vaya bien.